Muy bien, decía yo, estamos hablando del control de lectura de la obra Cómo se ganan los juicios. La escucho, señorita Daniela, por favor, si es tan amable. Sí, profe, ¿sí me escucho bien? A ver, la escucho lejano. ¿Ya me escucho mejor? Ya. Mm, bueno, a mí la verdad sí me gustó el libro. Ujú. Considero que es un libro muy reflexivo para nosotros, porque pues estamos estudiando derecho, ya que nos pone en una posición que si lo que estamos haciendo ahora es lo adecuado para nuestra formación y nuestro desempeño laboral futuro, ya que, como menciona en el libro, que lo que aprendemos en la universidad es solo una mínima parte de lo que haremos cuando ya estemos ejerciendo. Bueno, también en esta parte nos dice que, bueno, nos aconseja más bien que empecemos a trabajar desde ahora para adquirir la experiencia que la universidad no nos da, porque aunque sea la mejor universidad, siempre hay esas deficiencias que nos da ya el ejercicio, ¿no? También siento que es importante cuando señalan las habilidades bueno, que debemos tener aquellos que nos queremos dedicar al litigio, ya que como él nos dice, no solo es como cuando estamos en una escuela, que todo lo que hagamos es para nosotros, sino ya cuando ejercemos, ya los intereses de los demás dependen de nosotros, ¿no? También siento que es importante destacar cuando nos menciona cómo tenemos que dirigirnos a un juez. Siempre nos dice que tenemos que ser con respeto, pero tampoco exagerar. También nos dice cómo nos debemos de comportar cuando estemos en un juicio, cómo debemos formular las preguntas que haremos y también que debemos de ser buenos investigadores para conocer las evidencias que se nos presentarán, ya que si no lo hacemos, pues podemos fallar por el simple hecho de no realizar bien nuestro trabajo. Bueno, creo que en general es un gran libro, pues para nosotros que estamos comenzando a estudiar de derecho y nos ayuda para saber en qué camino nos debemos dirigir. Muy bien, Daniela. Y de las habilidades que el autor indica que son necesarias para ser abogado postulante o litigante, ¿cuáles considera que tiene usted y cuáles considera que necesita trabajar aún en ellas? Eh, bueno, es que se me está trabando un poco. ¿Me puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Se está trabando mi audio? Hola, hola, ¿me oyen? ¿Se me oye mal? Se le trabó un momento, profe. Sí, Ahora, ¿se me oye o no se me oye? No, ¿va? Denme un segundo, dejen conectar un cable, un segundo. Hace unos minutos te preguntaba que de las habilidades que señala el autor con las que debe de contar el abogado litigante o postulante, ¿cuáles son las habilidades que crees que ya posees en estos momentos y cuáles son aquellas en las que necesitarías trabajar? Sí, profe. Yo creo que una de las habilidades que ahora tengo es que soy buena recordando cosas, porque igual decía que no era como tener un escrito y ya, sino también conocer bien, tener una capacidad de memorizar los datos pues mínimos. Y yo siento que yo soy buena en eso. También siento que soy buena al comunicarme con otras personas, para formular preguntas, para interactuar. Quizá ahora me cuesta un poco más en esta modalidad de distancia, pero en forma presencial yo siempre como que tenía esa habilidad de expresarme y hablar bien. Quizá ahora al, he fallado un poco en esa habilidad por, por esta modalidad, pero creo que es parte, él decía, ajá, de mejorar esos aspectos. Siento que
igual reitero que la habilidad de memorizar es de las mías, pero quizá para expresarme al 100 estoy un poco estancada. Ok, pero a ver, le entendí que tiene la habilidad de la memoria, la habilidad de, bueno, digamos, el don de gente, de relacionarse bien con los demás. ¿Y cuáles habilidades entonces son las que le hacen falta, vamos, trabajar? Pues la habilidad de expresarme en el aspecto de, o sea, como que tengo muchas ideas, pero a la hora ya de formular o hacer como algo más concreto, como que en eso me estanco. Ah, ok. Entonces, es lo que necesito, porque, o sea, tienes que ir pues al punto, ¿no? No dar tantos rodeos porque tienden a, como él decía, no tienden a aburrir y en un juicio o en un escrito no se tiene que hacer tanto eso porque para los jueces también es agobiante leer tanto. O sea, tengo que ser más concreta y no alardear tanto lo que voy a decir. Ok, estaríamos hablando que es capacidad de síntesis. Lo Sí, que profe. necesita. Muy bien. ¿Y qué otra habilidad? ¿O solamente esa? Y pues yo creo que hasta ahorita solamente esta es la que considero. Muy bien. Y, y la recomendación que da el autor de trabajar, ¿qué opina usted de ello? De ya empezar a laborar, yo creo que sí es importante, Ujú. porque igual, o sea, tengo muchos profesores que ya nos empiezan a recomendar trabajos, que ya empecemos a ese mundo, ¿no? Porque siento que la universidad solamente da lo teórico, pero ya empezar a ver el mundo real, ya en la práctica, ya es muy diferente a lo que nos han contado. Muy bien. Bueno, recuérdeme por favor su nombre completo. Prieto Rivera Daniela. Muchísimas gracias. Eh, Señor Daniel, buenas tardes, lo escucho. Hola, profe, buenas tardes, después de mucho tiempo, después de casi una semana. Bueno, pues respecto del libro, wow, a mí me encantó, igual que el otro del control de lectura, pero bueno, también me hubiera gustado hablar acerca de ese libro, pero he tenido este semestre una conexión muy inestable por diferentes temas, pero bueno, espero que no se me corte ahorita. A mí me gustó mucho porque hubo unos vacíos o temas un poco que no entendí durante el semestre y con este libro lo pude reforzar porque habla exactamente de lo que usted nos ha venido enseñando desde el inicio del semestre sobre pues la pretensión, de que si el vendedor C y que si el cliente B y todo esto. Cómo es que funciona, ¿no? Y nos plantea ahí un caso entre un vendedor y un cliente y cómo es que en este caso no hay justicia y que, bueno, básicamente lo que tenemos que entender es que para ser abogados, pues independientemente de la rama en la que nos especialicemos, tenemos el deber de que en cualquier caso que vayamos a tomar, eh, tenemos que investigar a fondo. Y esta parte me hace a mí reflexionar bastante porque por diferentes circunstancias no he podido como tal ahondar en muchos libros que me han recomendado otros maestros, incluso en los que usted nos ha compartido. De repente les doy una leidita así, pero no profundizo y me hace reflexionar por eso, porque menciona que una de las cosas que tenemos, que debemos tener es que, bueno, si somos personas que le macheteamos, no vamos a tener conflicto, dificultad al momento de que si vamos a tomar un caso que no es de nuestra rama, tengamos que estar investigando
para poder pues darle una buena atención al cliente que estemos ayudando. Y también me da pues mucha, no sé, sorpresa ver cómo es que, bueno, también se es consciente de que los abogados a veces no están bien preparados y que los jueces saben, a veces, bueno, se dan cuenta de que, bueno, de esta falta de preparación que tienen y podrán a lo mejor, pues, sentir vergüenza ajena, ¿no? Porque es un hecho que a veces si no están bien preparados, en lugar de apoyar a su cliente, lo perjudican. Y como ahí dice en el libro, a veces los jueces sí se dan cuenta, pero pues realmente no hacen nada para pues, ayudar a la persona, digo, porque pues es un hecho que ellos tienen que ser imparciales y pues sí les da como esta vergüenza ajena de que pues realmente no están ayudando a sus clientes. Y esta parte de la reflexión que me deja de estudiar, o sea, como dijo ahorita mi compañera, este tema de estar en línea, a mí tampoco me encanta, o sea, nos tocó la mala suerte de vivirlo así. Yo honestamente pienso que no he aprendido bien como tal por muchas cosas, o sea, ahorita el tema de la conexión me limita a mí bastante porque soy una persona que le gusta participar en diferentes temas y a veces no puedo porque pues, no tengo buena conexión y, pues lo que tenemos que hacer es, bueno, si no entendemos, por ejemplo, en lo que es la materia civil, las materias que nos van metiendo que son el primer semestre acto jurídico y obligaciones, en el segundo semestre, se me complicaron bastante y, por ejemplo, tuve que comprar un libro para poder ahondar en esos temas porque sí siento que estoy muy perdido en esos temas. Y pues nada, este libro en sí me gustó mucho, no lo pude leer todo porque, bueno, igual tengo otras actividades, pero lo que alcancé a leer, de verdad que, wow, hace que más ame el hecho de estudiar esta carrera. Ah, qué bueno, Daniel. Y la misma pregunta que le hacía Diana, no sé si llegaste o fuiste notando las distintas habilidades que señala el autor para el abogado postulante. ¿Sí llegaste a esa parte? No la recuerdo muy bien, pero más o menos recuerdo lo que contestó la compañera. Ok, ¿y cuáles serían entonces las habilidades que tienes y cuáles serían las que te faltan? Las habilidades que tengo igual sería bueno, el don de gente, la capacidad de síntesis, y la habilidad que me faltaría sería bueno, tener ese hábito del estudio, porque sí, por una o por otra razón simplemente no ahondo en los temas, pero siento que eso es algo que me falta, por eso le digo que esta parte me hace reflexionar mucho porque, o sea, realmente estoy obligado si no entiendo un tema, tengo que investigarlo para poder comprenderlo. Perfectísimo, muy bien. Bueno, eso, ya escuché las que tienes y las que te falta sería esa otra. Qué bueno que te gustó el libro. Ojalá puedas terminarlo, creo que hace falta, para que escuches ahí, leas algunas de los consejos que da el autor, y si te gustó creo que el de Elogio a Jueces también te va a parecer muy interesante. Son libros que les comento, hay que releer una y otra vez, por lo menos yo los he leído varias veces y cada que lo lees, pues ya con tu mundo de vida, con las experiencias, ahora lo están leyendo ustedes pues sin experiencia nunca en un juzgado, ¿no? Pero ya que vayan teniendo esas experiencias, van a ver cómo sacan nuevas enseñanzas de él. Entonces, ojalá tengas oportunidad, lo leas y después lo platicamos si gustas.
al igual con el otro de elogio a jueces. A mí, de los tres que les he recomendado, elogio a jueces es mi favorito, incluso lo tengo aquí a la mano por cualquier cosa. Es un libro que me gusta mucho. Entonces, ya después platicaremos de él. Muchas gracias, Daniel. Angélica, dime, por favor. Buenas tardes, profesor. ¿Sí se me escucha? Sí, sí lo escucho. Bueno, yo quería platicar del libro. Bueno, se me hizo realmente un libro muy interesante porque me costó, bueno, no me costó, fue muy fácil leerlo porque la verdad sí me interesó, porque no es como un libro que trata, bueno, que se enfoca como que a la teoría, sino que da consejos para la práctica para nosotros estudiantes en caso de que querramos ser un abogado litigante, porque nos explica como que la manera correcta, por ejemplo, para manejar un juicio, que creo que lo describió de resumir un caso, el orden de la evidencia que el juez debe como que autorizar las diferentes evidencias para que se le presenten, también los puntos legales y así como dijo mi compañero Daniel, que tenemos que realizar realizar bien nuestro trabajo porque pues necesitamos darle un servicio adecuado a nuestro cliente y aparte porque nos menciona todas estas habilidades, como lo dijo mi compañera Daniela, de tener confianza en uno mismo, decidir correctamente y actuar con rapidez. También el de no atemorizarse y también nos da, bueno, esos son algunos de las habilidades que nos menciona y bueno, para irlas desarrollando nos da consejos como que si no hemos estado o no hemos decidido nuestra especialización, que nos vayamos que siempre tomemos el de la lengua para saber cómo transmitir nuestras ideas, porque tenemos que aprender a escuchar y a comprender. Y además de que, de que pues todo eso nos debe ayudar en nuestro trabajo. Y también, y también menciona que los abogados litigantes se crean como que muy tarde, ya que por el camino de la educación, creo que nada más nos enfocamos a eso, que a tomar clases, a pasar exámenes, a participar, por ejemplo, para tener una buena educación, pero ya en el momento de la práctica, cuando vas a empezar a trabajar, como que te quedas en blanco, así sin saber cómo que manejarse en ese mundo. Y pues nos da exactamente este consejo que mencionó uno de mis compañeros de empezar a trabajar en un buffet jurídico. Y nos menciona que aunque sea entregando papeles, que te tengan de arriba para abajo entregando papeles o que te pidan que el lunch o algo así, aunque sea eso, ya te estás adentrando y ya como que le vas avanzando un poquito más. Y creo que eso sería. Y también me trajo un poquito de confusión. Me gustó mucho, pero me trajo un poquito de confusión porque nos menciona que un juez necesita persuadir, un abogado litigante, perdón, necesita persuadir ya sea al juez o al jurado, que también nos menciona esta parte del jurado que los ingleses lo tomaban como un aspecto positivo los jurados porque era un proceso de selección de distintas personas y que eso era una manera de combatir, por ejemplo, la corrupción de que te pago tal cosa porque declares que es inocente o culpable y que eso como que lo combatía, porque no sé, de todas las personas que elegían no podían saber cuáles iban a entrar. Y
bueno, y que, perdón, me desvié un poco, y que se necesita persuadir a esas figuras, pero a mí me entró la duda porque en mis clases de retórica nos enseñaron que a los abogados no necesitan persuadir porque son mecanismos irracionales, porque se trata de llegar como que a los sentimientos, por ejemplo, como los comerciales que tú compra esto porque lo necesitas, algo así, que eso no necesita ser un juez, no necesita persuadir, sino que convencer, porque son medios más, bueno, son medios racionales, porque se trata de dar una justificación racional y lógica, porque el receptor necesita como que, ay, perdón, como que cuestionarse bueno, no cuestionarse, sino que tomarse en serio pues las cosas para dar una decisión justificada y por eso ay, perdón, me puse nerviosa. Por eso un juez no necesita persuadir, sino que convencer, y el autor, ay, se me olvidó el autor, siempre utiliza la palabra persuadir, y eso es lo que me causó un poco de conflicto porque me enseñaron otra cosa, pero no sé cuál sea su opinión sobre eso, si un abogado necesita persuadir o convencer. El abogado tiene que, bueno, hay dos posturas. El aspecto racional es muy importante. Es que tendríamos que dividir ahí varios supuestos. Me imagino que en sus clases de argumentación le explicaban la argumentación desde el punto de vista aristotélico y demás, donde se habla de que su finalidad como ciencia es la racionalidad. Pero esto en el campo forense es distinto. En el campo forense, el abogado, muchas veces utilizamos argumentos sentimentales, irracionales, con la finalidad de que el juez se convenza de lo que yo quiero. Y máxime en el modelo americano, donde hay que convencer a un jurado, no a un juez. Entonces, sí, se utilizan bastante estas cuestiones. Incluso, si usted analiza, y esto no es de hoy, los discursos de Cicerón en el campo forense, Cicerón y el antiguo derecho romano, Demóstenes y demás, te hablan que hay una parte de tu discurso forense donde tienes que llamar a la misericordia, que es precisamente esta cuestión. Ejemplo, si yo estoy defendiendo a una víctima, o representando, mejor dicho, una víctima en un caso de feminicidio, yo me paro ante un juez y le digo, una más, señoría, una más. Diario, en este estado, mueren 2 mujeres a causa de la violencia feminicida. ¿Tiene que ver con mi proceso? No. Pero quiero llevar el ánimo del juzgador hacia ese lugar. A veces no sirve, a veces sí sirve. Pero reitero, en el campo forense, yo como abogado postulante lo utilizo. Y lo utilizo mucho. A veces son cuestiones, reitero, como esta que le acabo de decir, ¿no? O otra vez, ¿no? Señoría, piense que el caso no es, yo utilizo mucho esto, ¿eh? Esta no es la carpeta 2830 del 2021. Es el caso de Jessica. Jessica fue privada de la vida. No es la Oxisa, porque tendemos a despersonificar. Entonces, no es la Oxisa, es Jessica. Y Jessica tiene derecho a que le hagan justicia. Y Jessica dejó un huérfano. ¿Y quién ocasionó esto? El sujeto que está en el otro escritorio.
acreditaré a lo largo de la secuela procedimental esa responsabilidad. Pero ¿se da cuenta usted que el argumento no tiene nada que ver con lo racional? Y así por el estilo. Pero si nos vamos a lo meramente científico de la argumentación, en el plano teórico, sí, el argumento tiene que estar sustentado en lo racional. Todo este argumento que yo hago, esta perorata, va encaminado y se tiene que justificar con argumentos racionales, porque si lo dejo en lo mero sentimental, es la nada. Pero creo que se pueden mezclar ambos. No sé si esto le aclaró, Angélica. Se apagó. Ay, sí, sí, profesor, gracias. Perfectísimo. Bueno, y la misma pregunta, ¿qué habilidades considera que ya cuenta usted con ellas y cuáles piensa que son necesarias trabajar? Pues creo que una de las habilidades, bueno, no sé si para esto cuenta, es de la lectura. De la, Ajá. de la lectura, como reconocer los errores. Y creo que una deficiencia es de no atemorizarse ni ponerse nervioso ni balbucear, por así decirlo, porque eso es lo que acabo de hacer en este momento. Y Ok. creo que ya sería. Bueno, pues ahí tiene usted unas ventanas de oportunidad para ir trabajando. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias, Angélica. Por favor, compañero Luis Ángel. Sí, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Pues a mí me gustó mucho el libro, más que el anterior, porque este como que se enfoca más en lo práctico que en lo teórico. Nos habla más como de la experiencia de la práctica. Me gustó mucho cómo hace una analogía con los pilotos aviadores, de cómo es que tenemos que tener confianza en nosotros mismos para poder transmitirla hacia la otra parte, hacia el juez, cómo los pilotos aviadores tienen que a veces desobedecer órdenes para hacer lo mejor que ellos crean que puede salvar a su avión y así. Y también nos habla de técnicas, de cómo podemos manejar un mejor lenguaje. Nos dice que cuando estemos hablando con cualquier persona, nos imaginemos que esa persona nos está calificando nuestro habla, nuestro discurso, para que así nosotros mismos nos pongamos como en alerta de que estamos siendo calificados y así mejoremos nuestra manera de hablar. También hace como cierta analogía con el teatro, que dice que el teatro es la clave, que el juicio es como una obra de teatro, pero que en este caso es a la opuesto, porque en una obra de teatro el autor es el que va creando los personajes, las situaciones. En cambio, en un juicio, pues ya está todo, ya están los hechos y es muy mínimo lo que el abogado litigante puede cambiar. E incluso si llega a cambiar más de lo debido, puede ir a la cárcel. Y pues también nos habla sobre la memoria, nos da tips de cómo poder agilizar la memoria. Por ejemplo, nos da sobre Griselda, que lo asociemos con el color de gris para que se nos venga a la mente ese nombre. Entonces, pues nos habla más como de la práctica y nos da esos pequeños tips para mejorar todas estas. También nos habla de que si los abogados litigantes buenos son raros, los buenos investigadores son aún más raros. Y que esa es una cualidad muy importante que debemos de tener todos para poder fundamentar nuestros argumentos cuando vayamos a un juicio. Y como ya lo mencionaron mis compañeros anteriores, que nos dice que lo ideal sería que empezáramos a adentrarnos en este mundo cuando estamos estudiando, porque normalmente siempre cuando empezamos a trabajar es cuando ya nos titulamos, cuando ya nos graduamos y es cuando ya tenemos un tiempo como perdido en todo ese lapso que pudimos entre trabajar y estudiar. Muy bien. Y la misma pregunta, Luis, de las habilidades que señala el autor, ¿cuáles consideras que tienes y cuáles consideras que necesitas trabajar? Pues yo creo que considero que tengo una buena memoria y también considero que tengo confianza en mí mismo, y lo que me gustaría mejorar sería como el lenguaje, hablar con un lenguaje más
más jurídico, ampliar ese lenguaje, porque a veces como que tengo muchas muletillas como de o pausitas como de entonces creo que eso sería lo que me gustaría mejorar y también mejorar mi investigación. Muy bien. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre completo, por favor? Luis Ángel Hernández, ¿qué? Maldonado. Muchas gracias. Señorita Cintia, por favor, la escucho. Sí, profe. Bueno, a mí este libro me gustó mucho. La verdad, habla de cosas muy interesantes y a veces logra hacer unas comparaciones con casos como de la vida práctica y eso hace que el libro se lea muy rápido y pues uno como estudiante lo va disfrutando. En especial un capítulo que me gustó mucho fue en el que se habla acerca de los jueces y alrededor de la lectura de ese capítulo lo relacioné mucho con la audiencia que nos compartió, la última que nos compartió de un juez que es muy, no sé, se ve muy mala onda, pero que se la pasa interrumpiendo de manera, pues, yo creo que no era la manera correcta. Y al principio de este capítulo nos deja muy en claro que cada juez tiene su forma de ser, su forma de actuar y sobre todo pues sus propias opiniones, ¿no? Y creo, bueno, por medio de las audiencias que usted nos ha compartido, es muy interesante poder el notar cómo cada juez se conduce, cómo hablan y cómo ves que van, pues tomando el caso. Y pues nada, sería todo ese capítulo. En verdad me gustó mucho y creo que fue importante tener en mente la audiencia que usted nos compartió. Muy bien, Cintia. Y la misma pregunta, ¿qué habilidades o cuáles habilidades consideras que tienes y en cuáles consideras que puedes mejorar? En el libro nos menciona acerca de las habilidades interrogativas, me parece. Y creo que es una de las habilidades que tengo que mejorar, porque muchas veces pasa de que uno en su mente formula la pregunta y ya cuando la dice es una cosa totalmente diferente. Entonces, creo que esa es una de las que me hace falta mejorar, además de la oratoria y pues yo creo que cuento con la habilidad de saber cómo relacionarme con las personas. Se me es fácil el conectar con las personas y sobre todo el comunicarme. Ya sería todo. Muy bien. Ok. ¿Y de trabajar qué piensas? De trabajar, pues la verdad yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que se encuentra cerca del reclusorio norte. Está un poco cerca de mi casa, pero me tocó una mala experiencia con una persona que intentó buscar otras cosas, siendo yo una chica. Entonces, no sé, por el momento no me siento lista, pero yo sé que en algún momento lo podré lograr. Bueno, pues lamento mucho que haya usted sufrido una mala experiencia. Ojalá más adelante pueda usted encontrar dónde trabajar, donde usted se sienta a gusto, pueda desenvolverse. Me dice que estaba cerca del reclusorio norte. Bueno, trabajó cerca del reclusorio norte. Ajá, este reclusorio, no sé si, bueno, sí, supongo que conocen, ¿no? Este reclusorio y justo alrededor hay muchos, Sí, bueno, que tienen despachos. sus carteles, despachos. Ajá, sí, en uno de esos que están ahí, luego Ok, cruzando. ok. Sí. ¿Y no se comió unos taquitos de los que están ahí de carnita al carbón? No me gustan, profe. Si supiera la historia que hay detrás de esos tacos, yo creo que no volvería a comer ahí. ¿Pero en qué sentido? No me espante.
Bueno, es que cerca de mi, bueno, aquí por mi casa hay una carnicería y les baja Ah, muchas veces la- la carne ya, y ya, ya. la forma en la que, bueno, la limpieza no creo que sea la No, correcta. pero pues con eso ni COVID nos da, ya son anticuerpos. Yo como abogado postulante, fíjese eh, que pues tenemos que comer a veces, no es por gusto, ahora ya es gusto adquirido, pero pues normalmente son taquitos los que alcanza a comer uno en lo que está de audiencia a audiencia. Entonces yo sí soy fan de comer por ahí afuera casi de los reclusorios. Pero bueno, entonces, señorita, escucho que sus habilidades, ya usted identificó algunas ventanas de oportunidad, y esperemos que cuando nos veamos en próximas clases, próximas materias más adelante, pues encontremos nuevas ventanas de oportunidad. Muchísimas gracias, Cintia. Gracias, profe. Por favor, señorita Esmeralda Estrada, Hola, profesor, buenas tardes. buenas tardes. Pues a mí lo que me llamó mucho la atención es el dominio del lenguaje. Bueno, de este libro me gustó bastante, pero la parte del dominio del lenguaje se me hace algo importante porque, digamos, yo recordé mucho al estar leyendo esta parte del libro a un profesor que en, en segundo semestre mencionó que era como que muy irrelevante la materia de oratoria porque nada más estaban como que metiendo, bueno, al momento de que cambiaron nuestro plan de estudios, que la metieron más que nada de relleno, ¿Cuál? ¿Cuál? pero la de oratoria, imagínese. No, bueno, ajá. Sí, y pues muchas veces en la escuela minorizan a veces este tipo de materias, pero no realmente, digamos, el profesor que yo tuve, muchos lo calificaban de barco, y sí es un poco barco, pero en el sentido de que nos ayudaba bastante con nuestra confianza al momento de leer. Y yo siento que en esta parte de la escuela o en esta parte de la universidad y todo eso, lo importante quizá sí, obviamente es estudiar y todo eso, pero igual motivar nuestra confianza, ¿no? Porque muchas veces nosotros al pensar en pararnos en una audiencia nos da bastante miedo, ¿no? Es la parte que nos aterra del derecho. O sea, el hecho de que, incluso hay memes ahorita en Facebook con nuestra generación, de que podemos incluso hasta llorar, de que somos muy sensibles o de que, ay, ¿cómo voy a ser licenciada así con una pelea o para intentar, o al momento de discutir, termino llorando, ¿no? Y pues muchas veces es como que esta parte de no dejarnos llevar por nuestras emociones, ¿no? E igual lo menciona en el libro. El controlar tus emociones, el controlar tu dicción, o sea, es un reto muy difícil al momento de litigar, el que no te dejes llevar por tantas cosas, ¿no? O sea, tienes que tener un cuidado muy específico con tu lenguaje, porque igual las palabras que son con varios significados, al momento de dar una audiencia o al momento de ir a otro estado, donde pueden tener, donde hay palabras polisémicas que tenemos en el español, podemos cometer un error en el que incluso podemos ofender al jurado o podemos ofender a nuestro cliente, ¿no? Es igual, la parte de la oratoria se me hace muy importante dentro del derecho y siento yo que pues deberíamos de tomarle más importancia, ¿no? E igual nosotros quitarnos la pena de hablar ante un público o ante un profesor, porque muchos igual le tienen miedo de prender la cámara o de levantar la mano para participar, ¿no? También la preparación del caso se me hace algo importante, ya que muchas personas, como igual usted nos mencionó en una ocasión, que llegan incluso sin su código, los abogados, ¿no? O sea, es dedicarle tiempo, leer los expedientes, o sea, recapitular y recabar toda la información que tengamos, ¿no? Y esto igual lo relaciono con una buena preparación profesional, no esperarnos a que termine nuestra carrera para empezar nuestra vida, bueno, nuestra vida laboral, ¿no? Este, También los estudios de la facultad igual me parecen importantes, ya que un profesor igual nos mencionaba de que pues mucho de lo que dicen que la preparación que tenemos en la escuela no nos va a servir de mucho en nuestra vida laboral, que igual debemos de empezar un poco antes para irnos relacionando con la práctica, ya que lo teórico pues sí es importante, pero no es lo más relevante, que no te va a servir de nada una calificación de 10 si no aprendiste nada en la escuela, ¿no?
Y pues ya, es lo que me gustó, me llamó la atención del libro, estos capítulos que le mencioné. Ok, pero aquí esto último que me dices me parece a mí que hay que analizarlo. Yo creo que no puedes ser buen abogado practicante si no tienes buenas bases teóricas. Y a su vez, Sí, exacto, pero igual tenemos que empezar un poquito antes a relacionarnos con este ambiente, ¿no? eso indudable. Tienen que empezar a trabajar, a relacionarse en el ámbito que les guste, pues primero para ver si les va a llamar la atención, ¿no? Ejemplo, siempre les doy esta circunstancia. A veces les digo que aquí en el salón me dicen, es que a mí me encanta el derecho penal. Y amo el derecho penal y el tipo penal y todo me encanta, todas las teorías. Y me los encuentro años después ya en el ejercicio, pues, y les pregunto cómo les ha ido, qué tal, qué cuenta ese penal. Y me contestan, no, yo penal no, maestro. Fui a una agencia del Ministerio Público y ¿qué cree? Que me trataron feo. Y aparte había delincuentes y a mí no me gusta tratar con gente así. Pues eso es lamentable que lo salgas a descubrir ya hasta después, ¿no? Entonces, y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente no fue tu vocación. Pero a lo mejor te gusta el civil, te gusta el familiar, pero la única forma de descubrirlo pues es estando ahí. En lo personal a mí no me gusta el derecho familiar. Y lo entiendo, conozco la teoría, conozco las bases, pero no me gusta. Las audiencias, el tipo de conflictos, como a los de derecho familiar no les gustará el penal y viceversa, ¿no? Entonces, de eso se trata. Yo creo que sí, podemos compaginar ambos aspectos y eso es lo que nos hará buenos abogados. Y de las habilidades, entonces, Esmeralda, ¿cuáles tienes? ¿Cuáles te hace falta trabajar? Pues tengo la memoria, el lenguaje me lleva, o pienso yo que me lleva igual a la confianza de que a mí me falta un poco de lenguaje, luego tengo muchas muletillas o me pongo un poco nerviosa y eso afecta mi confianza, ¿no? O igual tengo mucho esto de la parte de los sentimientos, a veces sí me dejo llevar por ellos. El carácter, ahí igual, es que siento yo que del lenguaje se derivan muchas cosas, o del carácter se derivan varias cosas, así que siento yo que me falta el carácter más que nada y el lenguaje. Y pues tengo la memoria y la parte ahorita que mencionó mi compañera de las interrogativas, como que igual medio la tengo, pero pues siento yo que derivado del carácter y del lenguaje, siento yo que fallo ahí. Ok, bueno, pues ya tiene ahí unas ventanas de oportunidad para trabajar. Muchas Gracias, gracias. profesor. No, gracias a usted. Por favor, señorita Zaira. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Como ya lo han comentado, gracias por recomendarnos el libro. Siento que nos va a servir a todos porque no es solo o sea, de que lees un libro y es como de, ¡ay! Y más siendo muy extenso a veces, ¿no? Que en sí tenemos que leer un montón, pero ya con otras materias, pero siento que el autor tiene como el objetivo muy claro, que es enseñarnos a nosotros abogados cómo ir ejerciendo con el tiempo. O sea, en todos los capítulos nos da como ejemplos por ejemplo, ¿no? A mí un ejemplo que me quedó muy claro es que todo mundo puede ser futbolista y ponerse la camiseta, ¿no? Pero también todos pueden ser abogado y ponerse el traje, pero no todos tienen las mismas aptitudes y habilidades de ser como un buen abogado, un buen litigante. En el libro menciona mucho que dicen, los jóvenes de hoy en día dicen, quiero ser un abogado litigante, pero no tienen esa disciplina y esas habilidades de decir, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a estudiar, ¿sabes qué? Tengo que leer esto, ¿sabes? Tengo que leer el otro. O sea, y más en estas clases en línea, que como que no nos volvemos más flojos, pero decimos, ay, no pasa nada, ay, en esto o el otro. Entonces, el objetivo del autor se me hace muy interesante y en todos los puntos de las habilidades, como lo dijo mi compañera Esmeralda, la oratoria nos menciona que, bueno, en su opinión y en la mía también, es una de las bases muy importantes, ya que es cómo sabernos expresar, cómo saber argumentar, o sea, no todas las materias que llevamos es en vano, o sea, por algo tenemos
cada una de ellas y cada una de ellas tenemos que saber cómo sacar cosillas de cada una de las materias que llevamos. También la otra habilidad, y que muchos lo dejamos a un lado, es la disciplina. De verdad, la disciplina en esta carrera siento que va muchísimo, porque, o sea, de que usted nos puede dejar un libro y no lo podemos leer, lo podemos hacer. O sea, no es como que ustedes estén detrás de nosotros así como niños chiquitos de lo tienen que hacer o no, me explico. O sea, ya queda en uno si quiere ser un buen abogado y no quedar a medias. Porque muchos también se esperan a que salgan de la carrera, porque en el libro también nos comentaba que dicen, muchos tienen como que la mala costumbre de esperar a terminar la carrera y hasta ahí piensan que ya son abogados, ya tienen la cédula ya y ya pueden ejercerlo. O sea, sí, pero estamos de acuerdo que somos millones o sea, no es solo la UNAM, o sea, hay muchísimas escuelas de muchas facultades de derecho a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar. Entonces no es solo como una embarradita de lo que dan, o sea, es también nosotros investigar aparte, más a fondo, no sé, ver videos, etcétera. Bueno, ese es mi punto de vista. No quedarnos solo con lo que nos dicen los profes, como ya lo habían comentado otros compañeros. Hay veces que lamentablemente los profes no... bueno, a mí me han tocado como 2 experiencias de malos profesores que de verdad comían en la clase, no nos las daban, entonces nos dejaban tarea. O sea, sí, o sea, era un rollo. Entonces ahí es cuando entra tu disciplina y decir, ¿sabes qué? Si mi profe no me está dando esto, yo lo puedo investigar o me puedo comprar un libro o hay muchas, la verdad, estamos en el siglo XXI y todo lo tenemos ahí, o sea, ya hay enciclopedias virtuales en las cuales nos podemos apoyar, etcétera. Y también una habilidad que decía que era la extrapolación, una de las habilidades esenciales para un razonamiento jurídico. También ahorita en la materia de argumentación, que también se me hace, no es argumentación, perdón, es metodología. Se me hace una materia que va un poco de la mano, igual que obligaciones, bueno, todas, ¿no? Pero porque ahí nos enseñan a expresarnos bueno, al menos mi profesor, de una manera más clara, de una manera que no nos dé como que pena, porque muchas veces nos da pena el opinar, muchas veces nos da pena el decir nuestro punto de vista por el miedo de ser juzgados, pero pues, o sea, no todos vamos a tener el mismo razonamiento, no todos vamos a tener la misma idea, la misma hipótesis. Entonces, siempre es bueno, tener habilidades interrogativas, porque hasta teniendo esa habilidad llegas a confundir al testigo al grado que de este cambie su historia. Entonces siento que esas habilidades son muy interesantes de las que nos habla el libro. Muy bien, qué bueno que vio todos estos detalles. Y la misma pregunta que le he hecho al resto de sus compañeros. Dígame, por favor, con qué habilidades cuenta de las que señala el autor y cuáles cree que son necesarias, pues, trabajar en ellas. Sí, profesor. Siento que de habilidades tengo disciplina, memoria, lenguaje y... Bueno, el lenguaje a veces me falla, eso no lo pondré como que ya lo tengo porque a veces interpretar la ley como que todavía me sigue fallando. Y el carácter, siento que sí tengo buen carácter. Y las que no tengo aún, como le digo, es el lenguaje jurídico, porque sí es muy extenso y hay veces que se nos complica un poco. Y las habilidades interrogativas, porque luego es como, o sea, no me gusta que a veces es como el otro me empiece a cuestionar y yo ahí me pongo nerviosa y como que le doy la razón cuando no, o sea, debería de luchar por mi opinión y por lo que estoy diciendo. Entonces, esas son las que tengo y las que me faltan, profesor. Perfecto, bueno, las que le faltan, pues poco a poco se van adquiriendo. El lenguaje jurídico, pues básicamente es con la experiencia, las lecturas, leer buenas obras, nos van dando esta habilidad, escribir sin lugar a dudas, hacer ensayos, y el tema de ponerse nervioso en los interrogatorios a todos nos pasa, ¿eh? Y espérese a que le toque su primera audiencia, va a ver qué sabroso se pone. Yo todavía antes de empezar cualquier audiencia siento mariposas en el estómago. La emoción de entrar
a la sala de audiencia, para mí es muy, muy padre. Todavía me emociono. Entonces, eso hay que, poco a poco lo va a adquirir. Muchísimas gracias, señorita Zaira. Sí, profe. Por favor, señorita Paola. Hola, profe. Pues igual de igual manera me pareció pues, un libro bastante completo. Me llamó mucho la atención porque, o sea, desde el título no me pareció como muy interesante. Dije, ay, seguro me va a aburrir, pero conforme lo fui leyendo, pues la verdad sí me atrapó. Y de igual manera, pues concuerdo con mis compañeras, ¿no? Se me acordé mucho de mis clases de oratoria. Entonces, pues fue como yo lo pude conectar, porque aquí dice que, pues obviamente no nacemos con esas cualidades, ¿no? Sino que las tenemos que ir desarrollando. Y justamente es un punto que tocaba mi maestra de oratoria, donde nos dice que pues esas habilidades, pues las tenemos, ¿no? Pero hay que irlas desarrollando. O sea, poco a poco se van a ir dando. Y justamente creo que, pues, con el medio que estamos, que es virtual, pues se nos complica muchísimo. A mí la verdad sí me da pena luego hablar y expresarme. Y me pongo nerviosa. Pero pues gracias a mi materia de oratoria, la maestra pues nos ha ayudado muchísimo a podernos pues comunicar de una manera más eficiente. Igual dice que estas cualidades, pues la mayoría se pulen hasta el último de la carrera. O sea, cuando ya vamos a salir o cuando ya, bueno, cuando ya estamos en la práctica. Pero esto se debería de hacer desde el inicio. O sea, no dejar pasar mucho tiempo porque justamente pasa esto. Y también, pues, igual me pareció una frase que decía era que muchas personas dicen que hay demasiados abogados, pero la realidad es que faltan muchos abogados litigantes porque pues la mayoría son incompetentes. Y pasa que cuando van a un juicio, pues solamente pues perjudican a su cliente, o sea, no le ayudan en nada. Entonces debemos de retirar esos abogados y traer abogados que verdaderamente estén preparados y les guste pues litigar, ¿no? Y por último, de las habilidades, pues dice que tenemos que pulirlas de forma oral y de forma escrita, ¿no? O sea, yo siento que esa es una parte fundamental bueno, de ahorita que cambió el sistema, que ahora son orales los juicios. Entonces, siento que a mucha gente le da pena, ¿no? Hablar ya en público, pero con las materias que estamos llevando ahorita, yo siento que sí, o sea, esto sí nos ayuda a encaminarnos hacia donde vamos. Tal vez no nos guste litigar, pero pues tenemos que tener comunicación, ¿no? Ya sea, no sé, con alguien del tribunal, con alguien de un registro, cosas así. Entonces siento que no es solamente para litigar, o sea, para cualquier cosa se necesita uno comunicar de una forma bien. Y justamente también analizar nuestras estrategias, porque ahí nos habla del ajedrez. Igual recordaba que pues el que juega ajedrez analiza todas las jugadas que va a hacer para ver qué consecuencias va a tener en un futuro, ya que si toma buenas decisiones, esas decisiones van a llevar pues, a la meta o a lo que queremos. Entonces, pues eso fue lo que a mí me gustó, profe. No sé si... ¿En qué semestre llevó oratoria? ¿En este? No, en el pasado, en segundo semestre se lleva oratoria. Arte es metodología. Igual, creo que mi profe de metodología nos ha enseñado, pues hay que ver como todo el panorama que tenemos, ¿no? ¿Cuál va a ser la mejor estrategia para aplicarla? O sea, no solamente enfocarnos a una, o si va cambiando, pues ir viendo, ¿no? Que se cambie y que se va a poner para que resulte como, pues, queremos. Entonces, pues sería... Ok. Fíjense, yo por lo menos cuando estudié la carrera no nos daban clase de oratoria. Qué bueno que ya están llevando clases de oratoria y metodología desde los primeros semestres. No los echen en saco roto porque les van a servir bastante, van a ver si no. Bueno, y lo mismo, Paola, ¿qué habilidades tienes y cuáles habilidades crees que te hacen falta adquirir? Pues, profe, ya con mi clase de oratoria logré pulir pues la confianza. O sea, ya tengo más confianza en mí de poder hablar ante el público. La disciplina igual la tengo. Siento que algo que sí no, necesito sí pulir es como mi redacción. O sea, yo siento que redacto bien, pero pues yo siento que tiene que ir más allá. También mi forma de expresar, me ganan a veces los nervios, entonces siento que eso es primordial. Y la memoria, pues sí la tengo, pero siento que a veces, pues no sé qué pasa, pero es engañosa, pero sería como eso. Y en cuestión de hacer como preguntas, también siento que es importante, porque
necesito hacer como las correctas, si no todo se puede tornar diferente. Y Ok. sería eso, profe. Muy bien, bueno, pues lo mismo que le fue comentado a todos los compañeros, hay que ir analizando estas cuestiones, ver estas ventanas de oportunidad y la práctica. Necesitamos práctica, práctica y más práctica para pulir todas estas cuestiones. Muchísimas gracias, señorita Paola. Por favor, compañero Uciel. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que a mí me pareció que es un libro muy interesante, a pesar de que las experiencias del autor son basadas en el sistema jurídico americano, bueno, estadounidense, puesto que principalmente va dirigido a nosotros, que somos los estudiantes de Derecho o abogados jóvenes, se podría decir. Y otra cosa que me pareció bastante interesante es que en un inicio el autor menciona que en esta carrera, pues, no podemos encontrar ningún tipo de atajos o ningún tipo de callejón, algo así, no me acuerdo, ya que para hacer un buen, ¿cómo se dice? Para tener una buena formación profesional como abogado litigante, el autor menciona que tenemos que tener muy bien los cimientos fijos en los conocimientos y tenerlos muy bien aprendidos de parte de la experiencia que vamos adquiriendo en la escuela y en todos estos ámbitos. También por eso menciona que es muy importante empezar a introducirnos en el ámbito laboral o introducirnos en un despacho de un abogado o tal vez yendo a tribunales o algo así. También me parece algo muy reflectivo del libro es que cuando menciona que lo que aprendemos en la universidad es solo una mínima parte de lo que llegaremos a hacer en nuestra vida laboral, porque a mí me puso a pensar que tal vez debería estar invirtiendo mejor mi tiempo en actividades que me hagan mejor abogado, no sé, como estar estudiando más o cosas así. Y también yo creo que es algún problema del que hemos tenido nosotros que estamos en este tipo de escuela virtual, ya que no nos han dicho o no hemos tenido tantas oportunidades como para estar orientándonos de una manera mejor en qué estudiar, en qué libros estar leyendo o cosas así. Y más que nada, yo creo que este libro nos ayuda a sentirnos más capaces con nosotros mismos. Y también menciona que el objetivo de este libro no es, sin embargo, ¿cómo se dice? Desalentarnos, sino es sentirnos más capaces con nosotros mismos. O sea, eso es lo que más me dejó el libro. O sea, yo que no me sentía tan capaz al leer este libro, no sé, creo que me hizo tener más confianza en mí mismo, profesor. Perfecto, qué bueno, de eso se trata estas lecturas. Y la misma pregunta, Uciel, ¿qué habilidades detectaste que tienes y cuáles piensas que es necesario trabajar en ellas? Pues que tengo, yo creo que sería más que nada capacidad de memorizar y de comunicarme con otras personas. Y tal vez las que necesite mejorar, yo creo que sería más la comprensión de lectura y del lenguaje jurídico, ya que hay algunas palabras que llego a no comprender y cosas así. Ok, muy bien. Pero como lo dice el autor, esto se va adquiriendo con la experiencia. Exactamente, pues eso. ¿Y de trabajar qué opinas? Pues yo creo que es muy importante ya empezar a buscar trabajo o empezar a practicar o relacionarnos dentro del ámbito laboral. Porque como le digo, así como yo no entiendo algunas palabras jurídicas, tal vez en la práctica aprendo. Claro, claro. Sí, bueno, la misma recomendación. Hay que empezar con el trabajo. Bueno, ya no veo manitas arriba. Creo que ya los demás no desean participar. Recuérdenme en qué instancia nos habíamos quedado de nuestro cuadro. Estábamos viendo un cuadro, ¿se acuerdan? En la de acción, profe. Ya vamos a empezar acción procesal. Me parece que sí. Muy bien. La acción es la instancia que, les decía yo, la única instancia que da origen al proceso. Entonces, lo primero que tenemos que entender que el proceso es un tipo de procedimiento. Eso sí queda claro, es una especie de procedimiento.
¿Sí se acuerdan? Hay procesos, bueno, todo proceso va a tener siempre 3 sujetos. Vamos a ir viendo la estructura procedimental y después la analizamos desde sus distintas vertientes. Primero que nada, ¿qué hay que explicar del proceso? Primero, bueno, pues hay que tener que el proceso es la instancia donde democráticamente los sujetos que intervienen se encuentran en un plano de igualdad de acción y por lo tanto pueden razonar, probar y conseguir que un tercero imparcial decida imperativamente. Y entonces aquí vamos a tener diversos aspectos. Lo primero, les decía, es que el proceso es una institución jurídica. Y se va a distinguir del resto de las instancias. Recuerden, es una institución jurídica que pertenece al campo procedimental. Por lo tanto, es una secuela de instancias dinámicas. ¿Sí se acuerdan de eso? Pero ¿qué es lo característica de toda, qué es lo que la caracteriza de todas las demás instancias procedimentales? Es que los actos procedimentales se proyectan a través de 3 sujetos. Formando grados sucesivos que progresan sin regresar a su origen. Veamos entonces cuáles son los elementos distintivos del proceso. Vamos a tener que es una serie. El primer elemento que es una serie. El proceso siempre será una serie de actos proyectivos. Y aquí vamos a tener esta palabra proyectividad que pasaré a explicarla en un minuto. Que genera grados y que avanzan progresivamente. Repito, serie, actos proyectivos, grados y progresividad son los elementos característicos del proceso. ¿Podría repetir de nuevo, por favor, profesor? Perdón, no le alcancé a ¿Me puede escuchar. repetir? No les escuché, perdón.
¿Me lo puede repetir, profesor? ¿Pero qué repito todo? No, los actos, el de progresividad y los otros dos. A ver, serie, actos proyectivos, grados y progresividad. Son 4. Gracias, profesor. De nada. Entonces, veamos estas ideas. Hablemos de la primera característica. Bueno, como serie, pues ustedes ya entienden que la serie es un conjunto de actividades, ¿no? En este caso, la serie la van a formar el actuar, los actos procedimentales, perdón, los actos proyectivos entre las partes y el juzgador. Vamos a hacer, ¿dónde encontramos procesos? Los procesos los encontramos en las demandas civiles, en los procesos penales, no en todo el procedimiento, sino en una parte del proceso. Miren, vamos a hacer de manera estructural lo siguiente. Ayúdenme con este ejemplo. Ayúdenme, por favor, señor Uciel, Cintia y Mayela, por favor. ¿Estamos? Piensen ustedes lo siguiente. Yo quiero demandar o voy a demandar a Mayela el pago de 500 pesos. ¿Sale? Por un mutuo con interés que suscribimos. Entonces acudo ante Cintia, que es jueza de primera instancia de lo civil. ¿Sí vamos todos de la mano? Entonces yo llego y le digo a Mayela, señora jueza, vengo a demandar, no, perdón, voy y le digo a Cintia, señora jueza Cintia, vengo a demandar a Mayela el pago de 500 pesos. ¿Sale? ¿Qué va a hacer usted, compañera Cintia? Pues brindarle orientación en lo que se podría hacer, si procede o no. ¿Pero usted es jueza o es asesora? Bueno. Sí, pues decidir si le debe de pagar o no a usted. ¿Pero ya así de rápido? No, conforme a lo que me presenten a las pruebas. ¿Pero ya va a pedir prueba? ¿Qué no primero va a admitir la demanda? Bueno. Bueno, maestro, también usted, hombre, pues quiere que hagamos procedimiento conforme debe de ser o pues vamos a admitir la demanda. Primero usted va a ver si yo tengo legitimidad, verá si usted es competente. Supongamos que todo está bien. ¿Qué debe de hacer después? Después de admitirla. Ajá. Pues no sé, supongo que solicitar las pruebas. ¿Pero quién va a presentar pruebas? ¿Yo? Bueno, presentar que se presente el caso de lo que está pasando. Pero, ¿a poco mi demanda no le preguntará a Mayela si es cierto lo que yo digo? Sí. Y entonces usted notificará a Mayela que tiene una demanda en su contra. ¿Estamos? ¿Y usted, señorita Mayela, qué va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Debe, no debe? ¿Pagó, no pagó? ¿Qué va a decir? ¿Que no debo? Que no debe. ¿Por qué motivo no debe? Pues porque no me está dando un argumento por el cual deba o algo así. Bueno, pero yo no le tengo que dar argumento a usted, se lo tengo que dar a la jueza.
Y dije, me Pues debe porque no sé cuál es el motivo por el que debo. un mutuo con interés, ¿qué no lo dije? Sí. Me debe 500 pesos por un mutuo con interés. ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué contesta? ¿Debo, no debo? ¿No debo por qué? ¿Sí debo por qué? Etcétera. ¿Qué contestaría? Pues contestaría que no debo. Que no debe. ¿Por qué motivo no debe? No firmó el contrato, ya pagó. ¿Qué ocurre? Porque no firmé el contrato. ¿Por qué no firmó el contrato? ¿Y esto a quién se lo contesta? ¿A mí o a la jueza? A la jueza. A la jueza. Entonces, Cintia, regresamos con usted. ¿Usted qué va a hacer con esta contestación de la demanda? Ah, estoy pensando. Pues preguntarle a la otra persona por qué dice que le debe, Mariela. ¿A mí? ¿Me preguntaría a mí? Ah, sí. Perfecto. Y fíjense qué acaba de ocurrir en este fenómeno que no ocurre en ninguna otra instancia. La jueza está realizando una proyectividad del instar. Tenemos aquí, ¿se comparte mi pantalla? Sí. Miren, les decía yo que esta es la única instancia donde aparecen tres sujetos. Y no puede existir proceso si no están los tres sujetos. Por favor, vean ustedes esto. Entre el accionante, que soy yo, y la jueza, que es Cintia, se abrió un camino. ¿Están de acuerdo? Donde yo realizo un instar y la jueza me contesta A, me contesta B, me contesta C. Pero vean qué hace la jueza con mi instar. En dado caso que diga sí, lo admitimos y todo, la jueza les pregunta a ustedes, Mayela, en este caso, ¿de quién pretendo? ¿Pretendo de Cintia? De mí. ¿De usted? ¿Y se acuerdan que en todas las instancias anteriores que hemos visto, pretendo de la misma autoridad? Entonces esto ya es algo distinto, porque yo no quiero que Cintia me pague. ¿Quién quiero que me pague? Yo. Mayela. Y entonces, aquí la autoridad lo que hace en todo lo que llamemos proceso es proyectar el instar. Yo le di un instar y lo que la jueza va a hacer es proyectar mi instar hacia el reaccionante. Aquí está. Y entonces el reaccionante contestará, debo, no debo, pagué, no pagué, sí pagué, pero pagué mal, sí firmé, no firmé, etcétera. Y vean entonces qué ocurre. Se abre un nuevo camino entre la jueza y el reaccionante. Aquí yo le puse jueza por el ejemplo que estamos utilizando, pero el nombre debe de ser la autoridad decisora. En el ejemplo que estoy dando, pues es una jueza, porque estamos hablando de un asunto ordinario civil. ¿Queda claro? Pero también puede ser un magistrado, puede ser un ministro, puede ser un juez de distrito, etcétera. ¿Queda claro? Y fíjense qué ocurre aquí. Cuando Mayela le dice a Cintia, yo no debo porque no firmé, ella está instando ante Cintia.
Pero Cintia no se queda esa reacción, sino como ya dijo, me la manda a mí para que yo diga, no, claro que firmó. Entonces lo único que hace Cintia es proyectar el instar como si fuese un espejo. ¿Se dan cuenta? Ella dice, a ver, Adrián, Mayela dice que no es cierto, que ella no firmó ese documento. Entonces, al recibir esta reacción, por eso se llama reaccionante, yo diré, claro que debe. ¿Estamos? Y entonces, fíjense a lo siguiente que vamos a ir. Esto así forma un grado. ¿Se acuerdan que son los elementos? Actos proyectivos, bueno, serie, que es lo que estamos haciendo nosotros, grados y progresividad. El primer grado, pues, es la etapa de conocimiento, que es lo que ya hemos planteado. ¿Por qué digo que me debe y por qué Mayela dice que no me debe? Ahora sí, Cintia, ante esto que tú ves, ahora sí viene lo que nos pedías. Pues yo necesito pruebas, ¿o no? Y entonces se abre el periodo probatorio. Pero fíjense en este esquema que les he dibujado. ¿Qué ocurre? Vean ustedes lo siguiente. A diferencia de todos los casos anteriores, ¿cuántos caminos ven aquí? Aquí hay uno, el que recorre accionante para la jueza, y otro que recorre el reaccionante con la jueza. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos caminos hay? Dos. ¿Dos? Entonces vamos categorizando. Es la única instancia donde intervienen tres sujetos. Es la única instancia bilateral. Porque en las anteriores instancias, ¿cuántos caminos había? Angélica, entre peticionante y autoridad, ¿cuántos caminos hay? Uno, ¿no? Uno. Entre querellante y Ministerio Público, ¿cuántos caminos hay, Uciel? Uno. Uno, profe. Entre denunciante y autoridad investigadora, ¿cuántos caminos hay, Fernanda? Uno. Uno. Entre solicitante y autoridad facilitadora, Zaira, ¿cuántos caminos hay? Uno. Uno. ¿Ven qué sencillo es esto? El proceso es el único bilateral. Se abre un camino del accionante al juzgador y otro camino del reaccionante al juzgador. Bueno, a la autoridad decisora. ¿Ya vieron qué sencillo? Y no nos vamos a complicar tanto la vida. Ya después vamos explicando más. Es la única instancia donde existe la proyectividad, de tal modo que Cintia no puede responder, no puede resolver si no ha sido debidamente abierto el camino hacia Mayela. Ahora bien, esta primer etapa, que se llama etapa de conocimiento o fase de conocimiento, genera un grado en el procedimiento. Cuando se hace la secuela procedimental, se genera un grado. Y vamos a ir avanzando en grados.
¿Qué quiere decir esto de un grado? Pues que hemos agotado los extremos legales de esa etapa, de esa fase, mejor dicho. Y la siguiente característica es la progresividad, que no nos podemos regresar. El proceso siempre avanza hacia una dirección. ¿Sí queda claro? Es decir, la jueza Cintia dijo, bueno, pues abramos el periodo probatorio. ¿Se imaginan si yo quisiera decir, señora jueza, permítame, ¿qué cree que en la demanda se me olvidó poner algo? ¿Nos regresamos? ¿Qué me vas a contestar, Cintia? Que no, que ya lo tenía que tener listo. Exacto, es imposible. ¿Por qué? Por la progresividad. Entonces vamos a ver que estas características van haciendo al proceso algo distinto. Pregunto, ¿les quedó claro qué es la proyectividad del instar? Imagínense ustedes al juez como un espejo que proyecta los derechos de instar que tenemos Mayela y que tengo yo. ¿Eso sí queda claro? Siempre que ustedes identifiquen este fenómeno, será proceso y no le llamaremos a ninguna otra cosa con ese nombre. ¿Queda claro? Veamos esto de los grados. ¿Cuáles son las fases que lógicamente tiene el procedimiento? Imagínense ustedes al proceso de este modo, ¿no? Siempre va en una dirección, ¿se acuerdan? Y el proceso tendrá las siguientes etapas, las siguientes fases. Esto yo me lo aprendí porque mi maestro me dijo que el proceso, o para aprenderme las fases procesales, me aprenda las 3 Cs, Cs de casa, las 3 C. ¿Se acuerdan las técnicas de memoria que platica el libro? ¿O no? Del libro que acabamos de platicar, ¿se acuerdan? ¿Ya no se acuerdan los consejos que les daba de memoria? Pues si me acaban de decir que para aprenderme el nombre de Grisel lo identifique con gris y demás, ¿ya se les olvidó? Les pregunto. ¿Qué pasó? Ya, no me contesta nadie. No, profe, sí, nos acordamos. También era lo de, ¿cómo se llama? De la mnemotecnia. ¿Sí es eso? Eso. Bueno, pues vayamos a lo mismo. Cuando yo les digo, para contestar la última parte del cuadro, háganlo con 3 preguntas, es precisamente para que su memoria lo haga de manera como automática. Lo mismo aquí, ¿cuáles son las 3 fases del proceso? Ustedes en su mente grábenselo como las 3 Cs, Cs de casas. ¿Cuáles son estas Cs? Son las siguientes. La primera es la C de conocimiento. Siempre vamos a tener una fase de conocimiento, que como ustedes vieron fue cuando yo llegué y le dije a Cintia, Mayela me debe 500 pesos por un comodato o por un mutuo con interés. ¿Estamos?
Y después Mayela contestó, yo no debo, esa no es mi firma. ¿Se dan cuenta cómo estamos dándole conocimiento al juzgador? ¿De qué se trata el pleito? Y después llega, lógicamente, la siguiente etapa, la siguiente fase. Cuando Cintia dijo, bueno, pues es que yo no sé si Adrián dice la verdad o si Mayela dice la verdad. Entonces necesito pruebas. Pero a esta etapa le vamos a llamar etapa de confirmación. Que es nuestra siguiente C. En esta etapa, yo tendré que confirmar con datos de prueba, con medios de prueba, lo que fui a decir, que Mayela me debe en virtud de este contrato. Y Mayela tendrá que justificar lo que dijo en su contestación. De tal modo que si yo estoy afirmando que esa firma le pertenece a Mayela, tendré que probarla yo. ¿Queda claro? Una regla, apréndansela, por favor. Esto es una regla lógica y que se aplica en el derecho probatorio. Los hechos negativos no se prueban. Es imposible probar un hecho negativo. ¿Mayela puede probar que esa no es su firma? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede o no se puede? Dime, Esmeralda. Pues en todo caso, bueno, sería como de que tendría que probar cuál es su firma. No tendría que probar que esa no es su firma, ya que es un hecho negativo, tendría que probar cuál sí es su firma. Ok, pero nuevamente, apréndanse esta teoría. Esta es una regla fundamental del derecho probatorio. El hecho negativo no se prueba. Yo no puedo probar, ejemplo, que no debo. ¿Queda claro? Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir a ver esas reglas cuando entremos a pruebas, que es muy, muy interesante. A mí me apasiona el derecho probatorio. Mi tesis de doctorado es sobre el derecho probatorio, entonces es un tema que me encanta. Pero, métanse eso en la cabeza. Ejemplo, cuando me demandan, Adrián no ha pagado la manutención de sus hijos. ¿Yo puedo justificar que no he incumplido con mi obligación? ¿O lo que tengo que justificar es que he cumplido con mis obligaciones? ¿Cuál, Mayela? ¿Qué ha cumplido? No puedo probar un negativo, no se puede probar el no. Es lógico. ¿Sale? La lógica nos dice que los hechos o las cuestiones negativas, la ausencia de algo, no se puede probar. Muy bien. Entonces, en este caso, como Mayela dice, esa no es mi firma, yo soy el que tengo que justificar que sí es su firma. Muy bien. Y esto nos lleva a la segunda C, que es de confirmación. Yo tengo que confirmar que Mayela firmó. Pero vean ustedes la progresividad. Una vez que se ha abierto la etapa de confirmación, es imposible regresar a la etapa de conocimiento. ¿Queda claro? Esto no puede pasar porque el proceso es progresivo. Siempre avanza hacia una dirección. Y veamos la tercer C. ¿Cuál es la tercer C?
conclusiones. O el periodo conclusivo. Lo correcto es periodo conclusivo. Déjenlo, corrijo. Fase conclusiva. La fase conclusiva es, pensemos lo siguiente. Pensemos en el ejemplo que estoy dando. Cintia abrió periodo probatorio. Mayela ofreció sus pruebas. Yo ofrecí mis pruebas. Se han desahogado. Y ya que ocurre eso, Cintia nos va a decir, bueno, Adrián, tú ya viste las pruebas que trae Mayela. ¿Qué tienes que concluir? A esto se le conoce en algunos procedimientos, en algunos procesos, mejor dicho, como fase de alegatos, fase de conclusiones, que es precisamente donde las partes tienen la oportunidad de decirle al juzgador, pues, de lo vivido, qué es lo que se obtiene. Y así yo diré, del desfile probatorio, es claro que Mayela sí debe, toda vez que con la pericial demostré que sí es su firma. Aunado a que los testigos que ofreció, ninguno es claro, tienen contradicciones. Uno resultó ser dependiente económico de Mayela y por lo tanto podemos suponer que tiene interés en beneficiarla. Además, en la confesional, Mayela dijo que sí recibió dinero de mi parte. Todos estos elementos nos llevan a concluir que Mayela me tiene que pagar. ¿Y usted qué concluirá, Mayela? Pues en base a los hechos, pues que tengo que pagar. Bueno, pues si usted desea concluir así, pues ya, porque puede ser de este modo, ¿no? Pues sí tengo que pagar pero no con base a los hechos, con base a las pruebas. Bueno, y ya que la jueza escuche estas circunstancias, ¿qué va a hacer usted, compañera Cintia? Ya concluimos, ¿qué hará? Pues dar una resolución. Exactamente, pero fíjense qué ocurre. Cuando Cintia va a dar una resolución, una respuesta a lo que yo fui a pedir, ¿hay proyectividad? ¿No? ¿Hay dos caminos? ¿Tampoco? ¿Intervienen tres? No. Cintia va a emitir un acertamiento. ¿Se acuerdan que ya hablamos del acertamiento? ¿O ya se les olvidó también? ¿Qué es el acertamiento? ¿Quién se acuerda? Es la decisión de un procedimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, la decisión que se da en un procedimiento ya no es exclusivo del proceso. Por lo tanto, esta no es una fase exclusiva procesal. El acertamiento es común al resto de los procedimientos. El proceso únicamente va a tener estas tres fases. ¿Queda claro? Y acuérdenselas con las tres Cs. Todo lo que se llame proceso, no importa si es penal, civil, laboral, administrativo, constitucional,
el que sea, debe de tener estos tres. Entonces, recapitulando, la instancia de acción procesal es la única que da origen al proceso. Para identificar que estamos ante un proceso, intervienen tres sujetos. Es la única instancia donde intervienen tres sujetos. ¿Queda claro? Es la única instancia bilateral. Es la única instancia donde es necesaria la proyectividad. Si ustedes se dan cuenta, durante todo el procedimiento, yo nunca interactué directamente con Mayela, sino siempre lo hice a través de Cintia, que es la jueza. ¿Sí lo notan? Entonces, esa es la proyectividad, ¿no, profe? No te entendí, Manuel, José. Esa es la proyectividad. Esa es la proyectividad, que Cintia funge como espejo entre mi instar con Mayela y entre la reacción conmigo. Yo acciono, ella reacciona. Esto tiene lógica, ¿no? A toda acción hay una reacción. Lo dice la física. ¿Queda claro? Ya después vamos a ir ampliando a las posturas que puede tomar el reaccionante ante esto. Pero de momento ustedes tómenlo así. La proyectividad es precisamente esto que hace la jueza. Yo nunca voy a intervenir directamente con la reaccionante. ¿Quedó claro? Muy bien, entonces decía yo, es una instancia bilateral, donde intervienen tres, donde es necesaria e indispensable la proyectividad. Se compone de grados. Ya vimos cuáles son los 3 grados, las 3 Cs. Conocimiento, confirmación y conclusiones. Y está presente la progresividad. Nunca podremos regresar. El proceso camina hacia un solo lado. Cerrada la etapa, cerrado el grado, pues ya lo que no se hizo precluyó mi derecho. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, ayúdeme. ¿Quién me quiere ayudar? César López, ¿me ayudas? ¿Estás por acá, César? Creo que no. A ver. Bueno, los que veo que tienen la cámara prendida. Señorita Zaira, ayúdeme, por favor. Sí, profe. Vamos a hacer nuestra categorización conforme al cuadro. ¿El proceso es una instancia de origen primario o de origen secundario? Primario. Primario, no requiere de ninguna otra instancia para llegar a la vida jurídica. ¿Es con pretensión o sin pretensión? ¿Con pretensión? Con pretensión. ¿Cuál es el contenido pretensional? Bueno, en el ejemplo que dio, que Mayela le diera, bueno, sí, le pagara, vaya. Ok, pero ¿esto cómo lo podemos hacer para explicarlo en general? Que busque una solución. Buscar una solución. Ok. Me parece a mí que el contenido pretensional es el accionante siempre pretende que la autoridad acoja su pretensión. Es decir, que Cintia resuelva que Mayela me tiene que pagar. Como el espacio para dar la solución, ¿no? No, aquí yo no quiero un espacio. Yo quiero que Cintia obligue a que Mayela me pague. Primero que emite un acertamiento en el que reconozca o se diga que Mayela me tiene que pagar. Y si Mayela no me paga voluntariamente, la obliguen a pagar. Entonces aquí, ¿cuál es el contenido pretensional del proceso? Que se acoja la pretensión del accionante. ¿Quién la tiene que acoger? La autoridad. Pero la autoridad, ¿de quién va a pedir el pago?
de Mayela. ¿Queda claro? Siguiente columna. ¿Cuántos sujetos intervienen? 3. 3 sujetos, profesor. ¿Cuáles son? Con las preguntas. Así ya se me habían olvidado las preguntas. Y lo bueno que todos me dijeron hace unos minutos, no, maestro, yo la memoria, yo no tengo ni que ejercitar eso, es lo que mejor tengo. A ver, Zaira. ¿Quién pretende? ¿Quién pretende? Mayela. Usted. Pretende, sí, usted. ¿Quién pretende? El accionante. El accionante. ¿Ante quién pretende? ¿De quién pretende? Ante Mayela. O ante el juez, que es Cintia Patiño. Exacto. ¿Ante quién pretende? Ante la autoridad resolutora. ¿Pero de quién pretende? Ay, permítame. ¿De quién pretendo? De Mayela. ¿De Mayela? Entonces, ¿cuántos sujetos intervenimos? 3. Usted, Mayela, y la jueza, que en este caso sería Cintia Patiño. Exactamente. ¿Sí notan ustedes esta gran diferencia? Muy bien. El siguiente tema que vamos a tocar son los principios que rigen al proceso. Vamos a ver los principios que rigen al proceso y enseguida, bueno, para terminar de ver las características, porque han notado ustedes que las características de esto que le he llamado proceso son completamente distintas de todo lo que estudiamos previamente y lo serán completamente distintas de todo lo que estudiemos posteriormente. Vemos los principios procesales y después explico las instancias de reacertamiento y queja. ¿Queda claro? Adelanto, las siguientes instancias son instancias secundarias. Con el proceso, con la acción, terminamos las instancias primarias. Las dos que siguen son instancias secundarias. ¿Queda claro? Sí, profe. Me comenta César que no funciona su micrófono. Discúlpeme, César. Bueno, ¿alguna duda antes de que terminemos la clase? ¿Ninguna? No. Perfectísimo. Bueno, pues, excelente semana para todos, un gran resto de jornada y nos vemos por acá el día, híjole, el jueves. Me va a matar Daniel, que me dijo, maestro, usted nos tiene castigados y no nos hemos visto. Pero dejen ver, les mando un mensajito porque fíjense que el jueves me dieron la fecha para que vacunen a mis hijos. Mis hijos son menores de edad y les tramité un amparo para que los vacunaran. Y entonces me dieron la fecha para su vacuna el día jueves. Pero yo no sé filas, yo no sé ya saben cómo es esto. Entonces, si estoy atorado en las filas, pues no sé, les mando un mensaje y les digo, ¿saben qué? Aguántenme, vemos, lo que sea. Porque el tema que me dieron la cita para llevarlos a vacunar hasta Toluca, ya saben que aquí pedir un derecho es una canonjía y te lo tienen que hacer súper complicado. Tengo que ver que no les vacunen con agujas llenas de óxido, porque parece que me están haciendo un favor por exigir un derecho. Ya saben, lo normal, aquí en Dinamarca donde vivimos, ya saben que esto es común. Entonces, justo es el jueves, dejen ver si alcanzo. Yo voy a estar ahí desde muy temprano para ser de los primeros, porque yo tengo muchas actividades el mismo jueves. Este jueves que viene, el 21, también es la segunda mesa de mi conversatorio. El tema que vamos a tocar o que vamos a tratar es desarrollo sostenible en materia ambiental. Un tema muy interesante que ya ven que últimamente cómo han atacado a nuestro medio ambiente.
Entonces ahí platicaré con algunos expertos respecto de este tema. Por eso les digo que tengo que estar como loco ese día para cumplir con mis actividades académicas. Perdón, maestro, ¿cuándo es? El conversatorio el jueves. Todos los jueves estoy teniendo conversatorios. Les mandé. Y va a ser sobre sostenibilidad. Desarrollo sostenible en materia ambiental. Entonces, si están por allá, será un gusto. Ya saben que pueden comentar en el chat y todos esos comentarios se los tomo en cuenta como participaciones. Muy bien. Les mandé el conversatorio anterior. ¿Lo vieron? El de avances tecnológicos. Si gustan comentar por ahí, comenten. Ahí tienen el chat, están los comentarios y por ahí se los tomo en cuenta para participación. Muchísimas gracias, Zaira. Yo se los mando en el WhatsApp cualquier problema que se me atraviese, pero por acá espero que nos veamos el jueves puntuales. ¿Sale? Gracias. Veo que, Zaira, ya te llevaron tu plato de sopa o no sé qué era. Ya es hora de comer. Provecho. Muy bonito. Bye, profe, gracias. Nos vemos.